El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, y esto significa estar sujeto a un juramento u obligar mediante juramento. Sin embargo, capo, para la Real Academia Española, el exorcismo es literalmente un conjuro contra el demonio. ¡Diablos! Hablamos de exorcismos. Hablemos de exorcismo. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importantes! Episodio 50, final de la cuarta temporada. 50 episodios ya, qué increíble esto. ¡Qué bárbaro! Vamos a necesitar un exorcista. Sí, Estamos poseídos por las cosas muy importantes. Sí, pero un exorcismo para descansar también ahora que ya se acerca la época decembrina, como dicen acá. Mira, Capo, vamos a hablar de exorcismos hoy, un episodio muy importante, muy serio y muy aterrador. Sí, y muy entretenido para el cine. Es que además el episodio de hoy es especial porque no solo vamos a estar tú y yo, vamos a tener la participación de un querido amigo, compañero, colega podcaster. Es que esto es bastante curioso porque la idea de hacer este episodio viene de un cuento que nos echó él a nosotros. Exactamente, viene de una conversación con nuestro querido Pedro Julio, podcaster de Pónganse a Leer, con quien vamos a estar conversando en el transcurso de este episodio y quien tiene unos relatos bastante escalofriantes, así que quédense hasta el final para que conozcan toda la información. Vamos a comenzar un poco tratando de entender qué es un exorcismo. Es esta práctica religiosa que se realiza para combatir una fuerza maligna. Bastante lo hemos visto en el cine. Esta fuerza maligna se puede apoderar de algo, de alguien, y el exorcismo es como poner a este espíritu o a este demonio bajo juramento, invocando una autoridad más alta para obligarlo a irse de ese cuerpo o de esa entidad, ¿no? Digamos que la finalidad del exorcismo es expulsar a dicho ente de una persona, animal, objeto, incluso un área, un lugar que se pueda encontrar poseída o posesa por una entidad maligna. Sí, nosotros tenemos precisamente una filtración en el techo que parece una posesión demoníaca. Sí, yo creo que ya no hay que llamar al señor que impermeabiliza, sino a un exorcista, porque es que no se arregla. Mira, hablando de exorcistas, uno de los capo di tutti capi, como le dicen los italianos, uno de los expertos más grandes en la materia, que es un señor que se llama Cipriano de Meo, un padre, dice que existen dos tipos de posesiones. Total, cuando el demonio posee el cerebro de la persona y por ende lo puede controlar por completo, y parcial, cuando te posee una parte del cuerpo. Fíjate, yo no sabía que eso podía ser así, que podía poseerte solo una parte. Sí, bueno, yo tengo un dolor en el tobillo que parece que tuviera un demonio. ¿Todavía? Todavía, exactamente. O sea, vamos a tener que hacer una lista de todas las cosas a las que hay que llevarles a un cura. La filtración, tu tobillo, uno de los perros. Uno. A la gata. A la gata, pero la gata tiene un tema de entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Bueno, exactamente. Es la hora del demonio de la gata. Qué cosa tan terrible. A ver, ¿cuál es el origen de esto, no? Esta es una de las principales creencias en muchas de las religiones del mundo. Yo me atrevería a decir que está presente desde los inicios de la humanidad. Sí, fíjate, es tan viejo que existen pasajes en la Biblia en el cual Jesús expulsa demonios del cuerpo de las personas. Imagínate tú. Y esto nos da pie a pensar que los judíos ya tenían algunas prácticas de exorcismo. Pues obviamente Jesús era judío. Fíjate, esta práctica era común en sociedades antiguas. Al parecer tenía su origen en la magia. En la antigua Babilonia, que hoy es Irak, los sacerdotes Yo rompían... no puedo escuchar Babilonia sin pensar en Bob Marley. En Bob Marley. Me arruinó la palabra Babilonia, que es algo tan serio y todo. Pero tú los escuchas de Babilonia. Exacto. Sí, acabó con todo eso. Fíjate, ahí los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba el diablo con el fin de destruir el demonio real. Al parecer, los griegos y los egipcios hacían unos ritos similares. O sea, ya ellos tenían algunas especies de ritos que pudiesen ser como los antepasados de los exorcismos. Sí, bueno, es que fíjate que las religiones de por sí son una manera de controlar a la población. Sí, o de guiar a las personas para no decirlo tan feo, pero sí. Sí, de decirle a las personas que está bien y que está mal. Claro. ¿Okay? Y si hay bien, hay mal. Exactamente. Eso es importante, eso hay que reconocerlo desde un principio,
que si tú crees en Dios es porque también crees en el diablo. Por supuesto. Entonces no puedes decir yo Por creo lo en Dios, menos- pero no creo en los exorcismos o Por en los lo demonios. menos, sí, por lo menos cuando hablamos de religión. Exacto, cuando hablamos de religión. Fíjate, la mayoría de las religiones que han existido a lo largo de los años han tenido como su propia interpretación del mal. Posiblemente algunos creían en ciertas ocasiones o en lugares o en etapas de la vida donde el mal se podía apoderar de las personas o de algo en particular. Y de alguna manera, al nacer el problema, pues empiezan a crear la solución. La solución, sí. Fíjate, el hinduismo, el budismo, el islamismo, el sintoísmo, mira, casi todas tienen su propia versión del exorcismo, pero los que realmente la han convertido en una ciencia exacta son los Sí. católicos. Sí, Sí. ellos sí tienen una fórmula y Sí. está todo escrito, muy Tienen escrito. un rito totalmente y de hecho se preparan y eso es una de las cosas que vamos a hablar con Pedro más adelante. Porque aquí hay como una repetición continua de oraciones, hay como unas órdenes de expulsión, hay un ritual que se hace en latín. Se utilizan ciertos objetos que pueden repeler a un espíritu inmundo, crucifijos, agua bendita. Espíritu inmundo. Bueno, pero Oye, ese- pero qué buen insulto. Sí, ¿tú no te has topado con espíritus inmundos en la calle últimamente? Yo me he topado con varios. Sí, señor. Me salí de un grupo de WhatsApp. Donde habían varios espíritus inmundos. Habían varios espíritus inmundos y dije, ¿sabes Mira, qué? Yo me voy de aquí. yo soy una persona que me mantengo alejado de las religiones. Ajá. De las religiones. De todas, sí. Pero de todas las cosas que hay en el mundo, yo si no tengo pruebas a favor o en contra, me mantengo simplemente Claro, como, expectante. como buen abogado, Expectante. No lo sabemos. no lo sabemos, es verdad. O sea, hay que ser muy creído, ¿no? Como para decir, eso no existe. Sí, bueno, fíjate, los primeros cristianos, hay registro de que los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias, como amuletos realmente, para expulsar los demonios, pero no contaban con fórmulas precisas como luego con el tiempo la iglesia fue como preparando un manual y Sí, una bueno, preparación. imagínate, el primero del que se tiene registro es uno que se escribió en el año 500. Qué barbaridad. O sea, desde el medioevo están escribiendo manuales Cuando para las cosas son así de viejas dan miedo. Sí, bueno, ¿No te pasa? sí, totalmente. O sea, cuando a mí me hablan de un demonio o sea, del año 500, Pazuzu. yo digo, ay, papá. Ahora bien, ¿qué tal si le preguntamos a los expertos, Capo? Porque tú y yo estamos hablando mucho chéchere, pero realmente Mira, tú y yo no sabemos nada de esto. Yo lo único que sé es que he visto El Exorcista 500 veces. Sí, sí, y las Y 500 veces te ha dado miedo. Las 500 veces esa película es creepy. Y el documental que salió hace poco tiempo, O sea, el del Padre Amor. el del Padre Amor, donde muestran de dónde se basa para esta historia, es bastante creepy también. Pero vamos a hablar entonces ahora con Pedro Julio. Pedro Cedeño, él es abogado, él tiene estudios en filosofía, en teología. Un Pedro, podcaster amigo él de es nosotros. Podcaster de La Casa, de Culturizando, él es el podcaster de Pónganse a Leer, un comedor de libros empedernido. Mira, estoy sirviendo el agua bendita. Pedro, además, llegó a ser prenovicio carmelita. Y El eso prenovicio rebelde. y es nuestro prenovicio rebelde muy querido. Vamos entonces a compartir con ustedes lo que nos dijo Pedro. A ver, Pedro, yo quería consultarte algo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder ser un exorcista? Cualquiera puede ser exorcista. ¿Cuáles son esas características especiales que debes tener para poder sacar un demonio de una persona? Ok, Daniela, a tu pregunta, ¿quién puede practicar un exorcismo? Primero, para la iglesia hay dos tipos de exorcismo. La iglesia contempla o reconoce dos tipos de exorcismo. Uno simple, que tiene lugar en el bautismo. En el momento del sacramento del bautismo, pues se expulsa al demonio y se limpian los pecados. Ahí hay un exorcismo. ¿Quién puede practicar un bautismo? Según la iglesia, cualquier católico bautizado. Cualquier católico bautizado puede bautizar a alguien, ya sea en un rito, digamos, solemne, sacramental, en una iglesia, en el bautisterio de una iglesia, con un sacerdote, y yara, o en una causa o en un momento de emergencia. Entonces, no tenemos un sacerdote cerca y hay que bautizar a alguien, puede cualquier católico bautizado bautizar. Y ahí en ese acto,
Lo que sucede es que pues estamos como expulsando los pecados y los demonios que tiene esa persona. Bueno, los pecados y los demonios o no, porque puede que la gente no tenga demonios ni pecados, a saber. Ahora, la iglesia también contempla un exorcismo solemne y esa solemnidad la da una serie de requisitos y de recados establecidos en los códigos y en las normas eclesiásticas, y ahí es donde entra el tema de estos exorcismos que nosotros conocemos, que lo hace un sacerdote. Ahora, ¿quién puede hacer ese exorcismo solemne? Bueno, la iglesia tiene todo un protocolo. Y ese protocolo establece, en primer lugar, que habrá un exorcista por diócesis. Cada diócesis debería tener un exorcista. Ese exorcista se escoge en un consejo y luego ese sacerdote que han escogido lo envían a Roma a hacer el curso de exorcismo. No todos los sacerdotes pueden hacer exorcismo. O sea, no todos pueden hacer el rito y cumplir con las fórmulas. Solamente aquellos que hacen el curso en Roma, que están autorizados por el obispado, y luego, antes de realizar el rito, deben tener una autorización del obispo o el arzobispo. Saludos, Pedro Julio. De abogado a abogado, mi pregunta tiene mucho que ver con qué reglas debe seguir la iglesia para calificar a una persona como poseída y no como una persona que sufre de una enfermedad mental. Es decir, tiene que existir algún tipo de código, tiene que haber una lista de requisitos que la persona tiene que llenar o que la situación tiene que llenar como para ser calificada de una posesión demoníaca y no de una enfermedad mental. ¿Existe algo de esto? Ok, Federico, es muy interesante tu pregunta, porque luego pensamos, o el pensamiento popular o las creencias populares inducen a pensar que, bueno, que los católicos somos un poquito así como tú sabes, obnubilados y que creemos cualquier cosa, y entonces cualquiera que manifieste alguna conducta o comportamiento extraño, entonces ese está poseído y de una vez nos armamos una película. Y no es así. Los católicos solemos ser muy prudentes con eso porque entendemos y sabemos que el diablo es el enemigo y que ese enemigo está, como dice una de las lecturas que se rezan en completas, está como león rugiente esperando que nos equivoquemos para asaltar. Entonces, para evitar caer en errores y para evitar cometer un error grave, la Iglesia ha dispuesto, a través de unas normas que están contenidas en unos reglamentos muy específicos, unas características como básicas que deben observarse en esa persona que se sospecha que puede estar poseída. En primer lugar, bueno, tenemos el nuevo rito de los exorcismos, que es un documento del año 99, emitido por la Prefectura de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que digamos que contiene unas normas elementales. Por ejemplo, que la persona que practique el exorcismo tiene que ser un sacerdote debidamente autorizado por el obispado o el arzobispado y que haya cumplido con los requisitos de su formación para llevar a cabo el rito, que conozca el rito y que lo conozca a la perfección. Eso también implica que ese sacerdote conoce y tiene conocimientos en psicología, y la gente no lo sabe, pero cuando uno está estudiando para ser sacerdote o para ser religioso en alguna congregación u orden religiosa, se estudia psicología. Yo vi 4 psicologías. Y entonces eso te permite tener una panorámica y de alguna forma identificar quién puede que tenga alguna patología mental. Luego está el catecismo romano, el catecismo católico romano. El catecismo de la Iglesia establece por ahí, por los artículos 1660, 1670, por ahí, establece también unas normas. Y entre esas normas está primero eso, insisto, el tema de que tiene que ser una persona autorizada. ¿Por qué una persona autorizada? Porque cualquiera pudiera confundir alguna conducta de una persona que, por ejemplo, es epiléptica o que, por ejemplo, tenga esquizofrenia con una posesión. Y eso sucedía mucho antes. Entonces, para evitar eso, se recomienda primero que el sacerdote establezca alianzas con psicólogos clínicos, con psiquiatras, con gente que sepa, que observe. Hay mucha observación en el entorno familiar de la supuesta persona posesa. Hay mucho de esto,
para determinar hasta dónde esa persona puede que esté influida por el entorno o actuando en función de alguna patología clínica. En esa observación, si se detectan, por ejemplo, ciertas características como habla en lenguas, es decir, esa persona está comunicándose con un idioma o con unos dialectos que no conocía, que no hay manera humana de que esa persona hubiera tenido contacto con esos lenguajes, y a caramba, se está comunicando, por ejemplo, en arameo, Virgen del Valle, entonces, póngale cuidado. Luego, fuerza sobrehumana. El poseso tiende a manifestar una fuerza sobrehumana y entonces empuja, lanza objetos con una fuerza contundente, es capaz de dar golpes muy fuertes a las personas del entorno y hasta a los mismos sacerdotes y religiosos cuando les asisten, y manifiesta todas estas fuerzas que ahí, bueno, tú sabes más o menos, viendo la contextura de la persona, sabes que esa persona pudiera no tener esa fuerza para cometer esos actos. También hay un tema de que esa persona de la que sospechamos, o bueno, ya en este punto, si está hablando en lenguas distintas y manifiesta esta fuerza descomunal, pues ya yo diría que la sospecha es infundada. Pero pudiera también entonces revelar información a la que nunca hubiera tenido oportunidad de acceso y de conocer datos de las vidas privadas, por ejemplo, de los sacerdotes o de los religiosos que están asistiendo al momento, o en las indagaciones, por ejemplo, de los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, de la gente que interviene en esas comisiones que se establecen para determinar si la persona está poseída o no. Y eso es muy interesante porque mi abuela, que era especialista en exorcismo, ella no podía practicarlo porque ella no era un sacerdote instituido por la iglesia, ni está autorizada por el obispo, pero ella era especialista en eso. Ella era mi abuela era teóloga y como que su rango de especialidad era exorcismo y mariología. Y en ese sentido, Mati comentaba que le había tocado observar episodios o momentos en los que el poseído demoníacamente manifestaba hechos y acontecimientos de la vida privada de sociólogos, de un psicólogo, específicamente de un psicólogo de la comisión que estaba investigando el caso y como registrando lo que veía, que era prácticamente imposible que esa persona supiera esos hechos. Según Mati, ella lo comentaba y lo decía siempre, para ella ese fue el punto detonante para darse cuenta que esa persona sí estaba poseída. Genial esta participación de Pedro, muy esclarecedora, y aparte que realmente es importante conocer este tipo de... No hay nada como escuchar a la gente que sabe. Exactamente, hablando de lo que más conocen. Fíjense, la Iglesia Católica y otras comunidades cristianas, digamos que en su postura oficial, prohíbe expresamente hacer actos de ouija, espiritismo, adivinación, hechicería, porque se dice que esto es como abrir un portal. ¿Alguna vez has jugado a la ouija, Capo? Sí, una ¿En vez, serio? sí, en el colegio, en quinto, sexto ¿Y grado. te pasó algo? Se cerró una puerta, pero probablemente fue el viento, pero salimos aterrorizados. Fíjate, yo nunca jugué nada de eso. Yo tengo una mamá muy cristiana, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, sí, mi mamá sí, muy cristiana. Siempre me enseñó esto mismo de que... No, en mi casa, cada vez que entran en una iglesia se empiezan a quemar. ¡Ay, qué feo! Fíjate, esto de que todo el tema de la ouija, el espiritismo, la adivinación, la hechicería, es más, a mi mamá no le gustaba ni siquiera que uno consultara el horóscopo, por ejemplo, porque se consideraba que eso era como abrirle una puerta al demonio, Sí, a los bueno, espíritus inmundos. a los espíritus inmundos. Mira, según los católicos, Ajá. las maneras de abrirle la puerta Hay a los... varias causas, 6, ese número diabólico. Obviamente. La primera es participación en ritos satánicos. Oh, por supuesto. La segunda es la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Normal, ajá. Ok. La tercera es un pacto con Satanás También para muy rendirle normal. culto a cambio de bienes materiales. Sí, sí, o de talentos, como hizo el gran Paganini. Ajá. La cuarta, los maleficios. Ujú, sí. La quinta es la práctica del llamamiento de espíritus, lo que estábamos hablando de la ouija y todo este asunto. La sexta es blasfemia continuada. Ese soy yo cuando estoy en una cola. Y voy Ay, botando- sí, yo tengo que regañar a Capo porque es una blasfemia continuada. Pero no, claro, aquí hablan de Y otro yo tipo de debo blasfemia. agregar un séptimo, la política.
tener aspiraciones políticas. Exacto, eso es abrirle la puerta a un espíritu inmundo. Totalmente, o a varios. A ver, según la religión, los ritos pueden variar desde simples invitaciones hasta ceremonias mucho más elaboradas, ¿no? Algunas pueden incluir bailes, trances, donde se les pide a los dioses que pues ayuden a expulsar a este ente ofensivo. Algunas de estas ceremonias incluyen la oración, pues se puede producir malos olores, quemar inciensos, pronunciar vituperios, utilizar sustancias sagradas como hierbas, agua bendita, ¿sabes? Es una cosa bien, bien grotesca, ¿no? Cuando tú lo ves así. Sí, bueno, fíjate, es que Pues pasa muchas cosas para, así. Tú dices, ¿qué para le pasa a los esta gente? cristianos, este es como la batalla definitiva Sí, entre claro, el es bien y una el mal. batalla. Es una O sea, es batalla. así como en Star Wars cuando con los dos sables de luz. Tal cual. Eso es es una lo que batalla entre el hace. bien y el mal. Eso es lo que hace el exorcista, precisamente, contra el demonio. Por eso es que Pedro, lo que nos comenta Pedro es tan importante de que no cualquiera puede ser exorcista porque es un asunto bastante serio. O sea, estamos hablando de que estás peleando contra el demonio. Sí, es que fíjate, inclusive, si no existiese el demonio, pero esta persona cree fielmente que está poseída por un demonio, si tú no realizas, Eso no está fácil. si tú no realizas bien todos los pasos para que esta persona sienta que le sacaron el demonio, no lo vas a lograr. Bueno, exacto. Visto así también es válido. O sea, aunque aún como placebo, Ujú. tiene que existir un formalismo. Es verdad. Fíjate, más adelante le vamos a volver a consultar a Pedro a ver si él ha estado presente en algo. Sí, bueno, pero fíjate, no solo en las películas, Ujú. el acto del exorcismo es algo espantoso, sino que en la vida real, cuando se realiza, se dice que a las personas sufren dolores, tienen contracciones, La voz. hacen ruidos corporales Sí. desagradables, más o menos como nuestros huskies. Les Bueno, da diarrea, sí. escupen, vomitan es una cosa horrible. y dicen malas palabras. O sea, Horrible. Es una cosa terrible. Bueno, hay gente, ¿tú alguna vez no te has topado con alguien que tú dices, este tiene que estar poseso? Sí, Fuera de chiste. fuera de chiste, sí señor. Sí, ¿verdad? A mí me ha pasado también. De hecho, yo tuve una experiencia de niña bastante impactante en una iglesia pentecostal, donde se hizo una reprensión de demonios. Y yo lo vi. Y vi cómo esa señora, a la que le estaban haciendo imposición de manos, se transformaba y le cambiaba la voz y le cambiaba incluso el lenguaje corporal. Y hablaba en unas lenguas extrañas. Yo podría decir que presencié un exorcismo. Sí, Yo o me que- escondí. O que viste a alguien con esquizofrenia, pero quién No sabe. sé. Yo me escondí porque yo era una niña pequeña, debo haber tenido 6, 7 años y fíjate que no se me ha olvidado, no se me va a olvidar nunca. Y ha sido una de las cosas más espantosas que he visto en mi vida. Dios mío. De hecho, creo que por eso también a mí no me gusta ir mucho a ningún tipo de iglesia de ningún tipo. O sea, realmente me dan un poco de miedo, pero bueno. Mira, los judíos también tienen una ¿Algún cultura, ritual o sí, algo así? tienen unos rituales. Ujú. Específicamente en el siglo I, ellos escribieron una serie de rituales para realizar exorcismos. El más conocido concierne al Dibuk, Ok. que es un espíritu maligno o ánima errante que Ok. toma posesión del alma de la víctima y le causa enfermedades mentales y un cambio de personalidad. Ah, fíjate, pueden justificar entonces de pronto una enfermedad mental con algo como esto. Exactamente. El dibuk es expulsado por el dedo meñique del pie de la víctima. ¡Wow! ¡Qué específico! Y cuando te Es llevas como- el dedito como- con la esquina como- de la mesa. Ahí se hizo el dibuk. Perdóneme, comunidad judía, me van a cancelar. Ok. En el hinduismo, el budismo, el islamismo, el sintoísmo y muchas otras religiones, también se culpa constantemente a los espíritus y a los fantasmas por toda la suerte de males que pueda tener una persona o incluso un lugar. Oye, pero es que hay veces que uno dice, Dios mío, ¿qué más me va a pasar? Son como rachas de mala suerte. O lugares. Nosotros sí. estamos bromeando mucho con la filtración, pero realmente nuestro pobre hogar ha entrado en una mala racha. Sí. Este año en particular, entre filtraciones, la bomba que se daña, problemas eléctricos. Señores, las termitas se comieron un tablero eléctrico, o sea,
En esta casa no habían termitas y aparecieron termitas en el tablero eléctrico. Entonces tú dices, bueno, ya va, ¿qué más me va a pasar? Exactamente. Fíjate, hay muchísimos rituales, hay técnicas incluso en el exorcismo hindú que incluye soplar humo de estiércol de vaca. Tú sabes que para ellos la vaca es una cosa súper sagrada, Qué cosa ¿no? tan agradable. Sí, el humo del estiércol de la vaca lo soplas, aprietas una piedra de sal entre los dedos, quemas el estiércol de cerdo, golpeas a la víctima, o le jalas el cabello, puedes usar monedas de cobre como ofrenda. Me quedo con las monedas. Exacto. Pido la moneda. Eso cuando te dice, ¿cómo quieres que te exorcice? Pido la moneda. Exacto, pero es que entre todas estas opciones, recitar oraciones o mantras, ofrecer regalos de dulces u otros. Yo pido los dulces. Discúlpenos. Ay, qué vergüenza. Menos mal que está Pedro para balancear este episodio. Exactamente. Fíjate, el chamán entra en un trance, como en una especie de éxtasis, para buscar y recuperar el alma y expulsar el demonio. Esto en el hinduismo. Se lo toman bastante en serio, no como nosotros en este momento. Pero fíjate, no son solo las personas las que pueden estar posesas. Se cree que las casas pueden ser poseídas por un ente maligno, el poltergeist. Claro, bastante que se ha alimentado el cine de esto, pero esto lo acepta la religión. O sea, una casa que está poseída se dice que tiene un poltergeist. Poltergeist es una palabra alemana que significa espíritu burlón. Este término suele usarse coloquialmente para definir cualquier acontecimiento violento que sucede en un lugar endemoniado o encantado, ¿no? Entre algunos de los fenómenos poltergeist se incluyen, por lo general, ruidos inexplicables, objetos que se mueven, termitas en el no, mentira, materialización, desaparición de cosas en la casa, o sea, incluso de alimentos. Fíjate, si bien... Olores extraños inexplicables también. Claro, pero todo esto lo puede explicar un gato. Ah, bueno, si tú tienes un gato y no sabes que tienes un gato, tú vas a decir que tienes un poltergeist. Totalmente. Nosotros tenemos una de nuestras gatas que entre las 12 de la noche, como decía, y las 4 de la mañana, entra en un estado de trance y locura. Sí, aparte ella piensa que nuestro hijo mayor es un gato más y no le habla en gato. Ustedes saben que los gatos le hablan distinto a las personas que como le hablan a los otros gatos. Claro, a nuestro hijo mayor, ella le habla como si fuera otro gato más. Hace como unos... No le maulla como a una persona, sino le hace el ruido que se hacen entre gatos. Eso es bien curioso, ¿sabes? Deberíamos llamar a alguien para que... Al encantador de gatos. Sí, para que nos explique, pero eso da para otro episodio. Generalmente, cuando se habla de poltergeist, se cree que es un fantasma, o sea, el alma de una persona de que es errante en la casa. El sitio. Y no necesariamente. Sí, bueno... A veces otra posible explicación sea la telequinesis, o sea, una persona que tiene la capacidad de mover cosas con la mente. Como Carrie. Como Carrie, wow. Exactamente. Y todos estos fenómenos tienen años. Yo tenía una compañera de trabajo a la que le decíamos Carrie. Era bastante aterradora. No hacía ruido, no hacía ningún ruido. Y tú de repente estabas en la oficina trabajando y sentías una respiración así en el cuello. Cuando te volteas estaba ella parada. Como el personaje de Seinfeld, el Slider, que se le acercaba a Elaine. Sí, y ella era pasante, ¿no? Ella estaba haciendo sus pasantías. Entonces, de repente te respiraba y uno se volteaba y uno decía, ay, ¿qué pasó? Y decía, ¿hay alguna otra asignación para mí? Y era bastante creepy. La bautizamos como Carrie. Por suerte su pasantía fue solo 3 meses. Después nunca más supimos de ella. Pero sí, nos tenía todos aterrorizados. Acabo de recordarla, por cierto. No recuerdo cómo se llamaba. Saludos a mi pasante Carrie hace como 20 años ya de eso. Sí, bueno, mira, este asunto de las casas embrujadas tiene siglos. Sí. Siglos. Sí. Inclusive está... por escrito desde hace siglos. Claro, están los escépticos, ¿no? Algunos atribuyen estos hechos a fenómenos físicos probados como la electricidad estática, los gatos. La plomería vieja. Una plaga de termitas, campos electromagnéticos, el aire ionizado, incluso simples alucinaciones causadas hasta por envenenamiento de monóxido de carbono, porque dicen que eso puede estar ocurriendo, que en una casa donde está todo el mundo viendo, oyendo cosas, dicen, mira, chequeen si no hay una fuga de gas. Exactamente. Puede ser bastante peligroso. Ahora, fíjate, nuestro capítulo sobre exorcismo, y hay que hablar sobre exorcistas famosos. Sí, porque los hay. Sí, principalmente son católicos, es lo que estábamos hablando. Los católicos son los que tienen realmente el monopolio del exorcismo. Sí, claro, tienen toda una preparación, una escuela como tal, digamos. Sí.
Hay dos sacerdotes muy importantes dentro de estos. Uno de ellos es Gabriel Amort. Ese es el del documental. El del documental. Él falleció hace no mucho tiempo. Este documental lo hizo William Fredrickson, el mismo director del Exorcista, sí, como explicando de dónde le vino a él sí, toda la idea el interés de llevar este libro al cine. Y lo acompaña al padre Amort incluso en un ritual. Es bastante aterrador. Sí, el es padre bien Amort. desagradable incluso el ritual en el que está. No, y el padre Amort de por sí es un tipo aterrador. Bueno, el padre Amort falleció en el 2016. Él era un sacerdote italiano. Fue exorcista de la diócesis de Roma. Se hizo popular por sus libros, sus conferencias, sus intervenciones radiofónicas y televisivas. Él habló mucho sobre este tema. Él afirmó en marzo del 2010 que había realizado cerca de 70.000 exorcismos que iban desde unos minutos hasta varias horas o sesiones de duración. Bueno, fíjate que una de las teorías más locas, entre comillas, que tenía el padre Amort es que los intereses ocultistas que tenían los nazis pudieron haber llevado a que fueran poseídos. Qué bárbaro, ¿no? Sí, y él dice que tanto Adolf Hitler como Joseph Stalin era muy posible que estuvieran influenciados por demonios. Pero es que justificar, es una manera de justificar un poco tanta maldad en una sola persona. O sea, como una persona puede dormir. Exacto, ¿cómo puedes dormir tranquilo siendo así de malo? A veces digo, oye, uno de los 3 perros les puse menos comida y me cuesta dormir pensando que él salió, que no fui justo. Imagínate lo que es dormir con la idea de que mataste a millones de personas. Sí, realmente no es descabellado tratar de justificarlo con un tema espiritual y demoníaco, ¿no? Por otro lado, también está el padre José Antonio Fortea, que él está vivo actualmente. Él es un sacerdote y teólogo español. Él está especializado en demonología. Todo lo que son temas referentes a ángeles, demonios, posesiones diabólicas y exorcismo. Él ha viajado por todo el mundo, ha participado en diversas cumbres, seminarios, eventos. Pueden buscar información de él en YouTube también y pueden encontrar información interesante. Incluso él llegó a venir a Venezuela en una oportunidad. Sí, bueno, este señor es toda una eminencia. Se ha dedicado a escribir manuales y todo, como el Summa Demoníaca, que es un tratado de demonología. Según él existen múltiples tipos de demonios. Exacto. Tiene un manual para los exorcistas de cómo realizar los exorcismos. Bueno, de hecho él centra, digamos que también toda la información y su investigación en todo lo relativo a lo que son los fenómenos demoníacos, cómo discernir si alguien está poseído, cómo realizar el exorcismo, también sobre todo estos fenómenos poltergeist en la casa, todo lo que son fenómenos extraños, inusuales. Digamos que él es experto en decirte, mira chico, llama a un fumigador o no, si tu casa tiene un... Claro, pero hay un tema de Fortea y es que realmente este señor es un escritor. Sí. O sea, fíjate, él no solo escribió esta cantidad de tratados, sino que también le ha dedicado mucho a la novela. Sí. Entonces, sinceramente es un señor que le gusta escribir sobre el tema. También está el padre Cipriano de Meo, quien es exorcista desde el año 52. Es un fraile capuchino que se ha dedicado a explicar algunas pistas que permiten reconocer que una persona pueda estar posesa. Y también tiene métodos para distinguir una enfermedad de una posesión demoníaca. Así como lo que hablábamos con Pedro, pues esto no es una cosa que se haga en un momentico. Se tienen que cumplir varios requisitos. De hecho, como Pedro nos lo explicaba, pues generalmente los expertos o las personas acreditadas para esto estudian mucho de psicología. Entonces, pues digamos que ahora, fíjate, saben identificar. Esto no es algo que se quedó en el pasado. No. En la actualidad, la expulsión de espíritus malignos, fantasmas, demonios, otras entidades, poltergeist, como lo quieras llamar, gatos, termitas. existen en todo el mundo. No hay una empresa de termitas que quiera patrocinar cosas muy importantes. Me tiene mal eso, pero bueno. Pero si ya fumigaron las termitas, Daniela. Y ya se fueron, sí, ¿verdad? Sí, ya se fueron las termitas. Es que tengo pesadillas con Trajimos esto. al exorcista de termitas. Fíjense, puede decirse que este tema está en auge, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI,
Pero no solo con temas como en lo que es la cultura pop, ¿no? En películas, en libros, hay muchísima documentación que habla sobre este tema. Fíjate, en Italia, en un año, 500.000 personas pidieron que les hicieran un exorcismo. ¿Será entonces que el exorcista viene siendo la profesión de este siglo? Oye, yo no sé, pero yo paso. Prefiero dedicarme a tantas cosas, inclusive los bitcoins. Antes Antes de ser exorcista. no llego a la política, pero sí a los bitcoins. La política no, prefiero que seas exorcista. Ahora bien, parece que sí, parece que incluso en algunas diócesis del mundo han desarrollado sus propios cursos para abarcar la demanda por conocer de este tema. Entonces, yo creo que no podríamos decir que nos hemos vuelto más incrédulos. Creo que no. Creo que más bien la gente está como buscando más explicación a muchas cosas. Sí, bueno, también las enfermedades mentales han aumentado muchísimo desde Sí, la llegada señor. de las redes sociales. Y desde la pandemia ni se diga. Exacto, las redes sociales más la pandemia, eso es Nos volvió locos a todos. la receta para volvernos locos. Claro, Ahora mira, hay casos emblemáticos. sí. Hay historias que son tan interesantes que dieron pie a películas. Claro, y que son películas que uno cuando lee dice, ya va, pero esto está basado en un caso real, y es así. Tal es el caso de Anneliese Michel. El caso de Anneliese Michel a mí me impacta mucho hoy en día porque hay mucho material audiovisual. Sí, este es del que sacaron la película El exorcismo de Emily Rose. Exactamente. Emily Rose no se llama Emily Rose, sino Anneliese Michel. Era una joven de 16 años, ella tenía antecedentes de epilepsia, tenía problemas mentales, ella fue a parar a un centro psiquiátrico en el año 73. Digamos que comenzó a desarrollar ciertas tendencias suicidas, a escuchar voces, pero entre toda esta locura que parecía hasta el momento simplemente una enfermedad mental, ella empezó también a despreciar objetos religiosos, a rechazarlos, a actuar de manera agresiva ante la presencia de crucifijos, agua bendita, etcétera. Y bueno, hacía cosas como beber su propia orina. Ella entró como en una espiral de deterioro muy rápido. Los papás decían que estaba poseída. La iglesia no permitió un exorcismo. Sin embargo, le realizaron un exorcismo de manera clandestina. Fueron varios exorcismos, fueron varias sesiones. Hay mucho material audiovisual, como les decía. De hecho, en culturizando.com hay un artículo bastante completo al respecto, que creo que escribí yo. Precisamente, donde hay mucho material audiovisual y muchas imágenes, hay fragmentos de video y realmente el deterioro de ella físico Es es radical. súper impactante. Era una muchachita de lo más bonita y cuando murió era un esqueleto horroroso. Sí, de hecho muere muy joven, muere con solo 23 años, víctima ya del agotamiento, su cuerpo colapsa y muere. Y este caso inspira la película del exorcismo de Emily Rose, que es muy buena, por cierto, a mí me gustó bastante esa película. Da bastante miedito. Sí, y las Aparte es una actuaciones... película bastante seria. Sí, y las actuaciones son muy buenas y aquí se puede conocer un poco más el caso de uno de los sacerdotes que estuvo involucrado en este exorcismo clandestino que se le hizo a Anneliese Michel. También tenemos a Clara Germana Cele, que era también una adolescente de 16 años cristiana que vivía en Sudáfrica. Y en una misión llamada San Miguel se le hizo un extraño ritual y al parecer quedó poseída por Satanás en 1906. Ay. A partir de esa supuesta posesión, esta señorita hablaba y entendía lenguas que eran totalmente desconocidas para ella, rechazaba objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos, o sea, podía saber Detalles. lo que el exorcista estaba... Claro, tal como nos comentaba Pedro, de que uno de los requisitos como para identificar si una persona está poseída... Era leer la mente. Sí, o conocer información personal del cura. Exactamente, Que eso solo- lo vimos que en El solo cura puede Exorcista. conocer. En Ajá. El Exorcista, precisamente Reagan hace esto. Más de 160 personas vieron como esta señorita se levantó, levitó. Ay, mi madre. Exactamente, sape gato. Trató de ahorcar a uno de los exorcistas. Ay, qué feo. Bueno, Eh, fíjate, ahora, ¿y cómo terminó el caso de ella? Bueno, 2 días después de que le empezaron a exorcizar, al final le sacaron supuestamente los demonios del cuerpo. Y colorín colorado. Sí, bueno, ve tú saber, no. Ay, ya lo saben, ella se llama, por si quieren investigar, igual esto lo vamos a estar publicando en nuestras redes, Clara Germana Cele. Ahora, el más icónico de todos, particularmente en la cultura pop, tanto en su libro como en su versión cinematográfica, que es increíblemente buena, que
sol de hoy sigue dando muchísimo miedo. Yo leí el libro y vi la película, y la única diferencia que tiene el libro y la película es una subtrama policíaca. Sí, que realmente no... Que no trae No absolutamente aporta nada. nada a la historia. Estamos hablando del Exorcista, este clásico del cine que viene basado en la historia de Roland Doe, un niño que quiso contactar a su tía fallecida a finales de los años 40 a través de la Ouija. Según revelaron varios testigos, él decía que escuchaba voces, que otros simplemente no escuchaban. Objetos como la Biblia, las cruces levitaban a su alrededor, pues el pánico se apoderó de todos cuando algunos mensajes aparecían sobre la piel del niño. Y estaban como escritos como en unas garras invisibles, o sea, una cosa horrorosa, ¿no? Le aparecían como unas laceraciones en la piel con frases y cosas. El exorcismo se produjo pues bajo la aprobación de la iglesia. El sacerdote tuvo que aplicar cerca de 30 sesiones que terminaron pues de forma agónica pero satisfactoria. Y pues bueno, todos conocemos la historia del año 73 protagonizada por Linda Blair, quien interpreta a Regan McNeil, la niña poseída, esta que vomita y es una cosa horrible. En el documental del Padre Amor, hablan precisamente de fue en una finca, ¿cómo es que le dicen? Una granja. En una granja. Ok. Exactamente. Fíjense, esta película, nosotros hablamos de ella en películas malditas, ¿no? Esto fue nuestra segunda temporada, porque la película como tal, el rodaje estuvo sumamente accidentado. Pero más allá de ser el rodaje infernal, que fue otro episodio que hicimos esta temporada, aquí realmente pareciera que hubo una maldición. Les pasó de todo. Les pasó de todo. Aprovechen y pasen y escúchenlo. A ver, otro Mira, caso. Tienes a David Berkowitz, el hijo de Sam. Ah, el hijo de Sam. Esto lo vimos también en un documental recientemente. Sí, hemos hablado de él bastante. Mientras este fue un asesino en serie que atacó Nueva York durante los 70, Sí. matando de manera fría y calculada a 7 personas. Simplemente se les acercaba y les daba un tiro, sin ningún tipo de razón. Y además de manera muy random, ¿no? Él elegía a sus víctimas como muy aleatoriamente. Sí. Las investigaciones que se hicieron después, y inclusive muchas entrevistas que se le hicieron a David Berkowitz, dieron pie a pensar de que Berkowitz pertenecía a una secta satánica. Y que pudo haber estado poseso al momento de... La verdad, del cuando tú lo ves en las entrevistas recientes, era un tipo totalmente distinto. Sí, es verdad. Hasta le cambió la mirada. O sea, la mirada que tenía el hijo de Sam cuando lo capturaron. Ah, sí, además sonreía, tenía una sonrisa súper cínica. Muy, muy raro, muy raro. Fíjate, hay otro caso, Arne Cheyenne Johnson se hizo famoso por ser el primer enjuiciado como demonio asesino. Este es precisamente el que da pie a la última película de los Warren. Exactamente. Sus representantes legales intentaron demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes que cometió porque estaba supuestamente poseído. Me estoy recordando ¿Por qué te ríes? del abogado de Lionel Hutz, el de los Simpsons. Exacto, sí. Fíjate, Johnson acabó con la vida de la persona que le alquilaba su vivienda, de su casero, en el año 81. Durante el juicio, los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, los famosos esposos Warren, determinaron que sí hubo una posesión demoníaca en el caso de él y que él mató porque el demonio lo llevó a eso. Sí. Por otro lado, tenemos un caso que llevó un psiquiatra llamado Richard Gallagher en el 2008. Este se refiere a una paciente que tuvo, al que denominó Julia, pues Exacto. obviamente existe una confidencia de médico-paciente y no puede decir el nombre. Y según este psiquiatra, esta señorita llegó a levitar frente a él. Ay, mi madre. O sea, mientras él estaba haciendo simplemente sesiones de psiquiatría, mientras la estaba observando, llegó a verla levantarse de la cama, hablar en lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Ay, ay, ay. No se sabe qué pasó con esta paciente Julia, No. pero está entre los documentos de casos de exorcismos más conocidos. También está Anna Eglund. Esta era una joven de 14 años. Fíjate que hay un elemento común y es la gente joven, muy joven. Ella empezó a mostrar señales de estar poseída por un demonio. Sí, bueno, la adolescencia es algo parecido a una posesión.
No se da bien en todos. No se da bien en todo, ¿no? Fíjate, menos mal que nuestro hijo adolescente es un premio, definitivamente. Todavía nos quedan 2. No solo mostraba rechazo a objetos religiosos, un elemento ya común en todos estos otros casos, sino que también practicaba obscenidades sexuales, hablaba en lenguas extrañas. Fíjate, en 1912 le practicaron un exorcismo. Supuestamente los demonios se alojaron nuevamente en el cuerpo de la joven. Entonces la decisión fue otra, la trasladaron a un convento apartado, le hicieron más exorcismos, prácticamente la mataron, pero finalmente el resultado dicen que fue alentador. Luego trascendió que el padre y la tía de la joven practicaban brujería y se cree que fueron ellos los que le provocaron el daño y bueno, la posesión, ¿no? Sí, en último lugar tenemos el caso de Marta, que es precisamente un exorcismo que realizó el padre Fortea. Ajá. Esto ocurrió entre el 2002 y el 2008 y esto pasó en España. Ok. Es una joven que supuestamente estaba en una secta satánica y quedó poseída y este señor escribió precisamente acerca del caso de Y de finalmente creo que a ella sí la logran liberar del bueno, demonio. pero es que le agarró el del capi demonio. di tutu capi Claro, de los exacto. exorcistas, ¿no? Mira, pero vamos a consultarle a Pedro, Capo, si él ha estado presente en algún exorcismo o en algo parecido a un exorcismo y qué nos puede contar. Porque no es lo mismo lo que uno lea y que te dicen, no, sí, mira, hay varios casos confirmados. A uno siempre le queda como el, sí, de verdad. Exacto, bueno, hay que estar, Así como que dicen. vamos a preguntarle a Pedro, a ver, ¿qué sabe él? ¿Qué ha visto él? Pedro, por último, pero no menos importante, ¿has estado alguna vez presente en un exorcismo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has visto? Ok, yo directamente no he estado nunca en el momento que se lleva a cabo el rito. El exorcismo es un rito y tiene un protocolo establecido por la iglesia y debe seguirse al pie de la letra. Un error en ese rito y eso se puede ir todo al garete, o sea, perdimos el viaje. Aquello es una cosa que hay que tomárselo muy en serio porque no estamos luchando contra cualquiera, estamos luchando contra el gran enemigo. Entonces yo nunca he estado presente en el rito de un rito de exorcismo, es decir, con un sacerdote que en latín empiece a rezar la fórmula y yo nunca lo he presenciado. Sin embargo, yo he estado en un acontecimiento que dio pie o daría pie luego a una investigación y a un posterior exorcismo. Esto sucedió en Petare, en uno de los picachos del cerro de Petare, en el barrio Unión de Petare. Cuando yo estaba con los carmelitas, una vez, en una oportunidad, llegó una familia a pedir la asistencia del sacerdote para que visitara una casa, un hogar, porque había una niña ahí, una niña de aproximadamente 9 años, que en las noches no dormía, pero no dejaba dormir porque la muchachita gritaba, se tiraba en el suelo, hablaba de una forma muy extraña, empujaba a todo el mundo y a ellos les parecía eso todo como muy raro. Entonces, de manera que mi superior, el prior del convento, me pidió que le acompañara a visitar ese hogar a ver qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros llegamos, empezamos a rezar, aquello era una casita de zinc, pequeñita, muy pequeñita, ahí vivían aproximadamente 11 personas. Eso tenía un pisito el piso era de tierra como comprimida, y bueno, era una vivienda pues con las carencias propias de las viviendas de los cerros, de las zonas muy populares aquí en Venezuela. Al llegar yo, Pedro Julio Cedeño Aristimuño, puedo decir que sentí un frío, pero que me caló hasta los huesos. O sea, fue una sensación súper extraña, una cosa muy rara que yo nunca en mi vida había sentido. Entramos ahí, nos sentamos en unos banquitos plásticos que tenía esta pobre gente y empezamos, mi superior empezó a hablar con la niña, pero la niña no quería hablar, no decía nada. Entonces había llevado agua bendita, dijo, bueno, vamos a hacer una extracción de agua bendita, vamos a hacer una oración de protección. Y cuando empezamos a rezar el Salmo 91, aquella criatura se transformó de una niña taciturna y silenciosa y callada a una criatura que empezó a dar como carreras en círculos en ese pedacito de vivienda y a pegar gritos y a empujar a Titirimundi, y aquello era horroroso. Inmediatamente nosotros empezamos a rezar seguimos rezando el Salmo 91 y a rezar el Creo en latín. Mi superior procedió a la aspersión con el agua bendita. Cuando el agua bendita caía sobre la niña aquello le daba como
una fuerza descomunal. La gente que estaba ahí empezó a ponerse muy nerviosa, había gente que gritaba, se empezaron a acercar los vecinos, porque ya sabemos que en estas zonas populosas de Caracas, pues no es que tengan mucha privacidad. Entonces la gente te cae encima. Pero la gente, bueno, no se podía meter porque, adentro del ranchito porque eso era chiquito. Entonces todo el mundo estaba afuera escuchando lo que estaba pasando adentro. Yo quería salir, pero no podía salirme. Mientras la niña gritaba, nosotros seguíamos rezando. Yo recordé que mi abuela siempre decía que el demonio, no hay nadie a quien le tenga más miedo el demonio que a la Virgen María. Y entonces empecé a rezar el Magnificat, pero lo empecé a hacer como la Catena Legionis, que es la oración de la Legión de María. Yo empecé a hacer la antífona, que es un trocito extraído del Apocalipsis, que dice: ¿quién es esta que va subiendo como aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Y empecé a rezar eso mentalmente mientras mi superior intentaba echarle más agua bendita a la muchachita y hacer otras oraciones. En un momento determinado, en aquel estropicio, cuando nosotros empezamos a cantar la Salve Regina en latín, el techo de ese ranchito salió volando. Eso nadie me lo cree, o sea, es una cosa como fantástica. Pero el techo salió volando. Justo en ese momento el techo salió volando. O sea, se despegó las latas de zinc que tenía ese rancho por techo y salió volando. Se desprendió. Eso salió volando. O sea, quedamos a cielo abierto en ese momento. Ha sido la cosa más espeluznante que yo he vivido en mi vida. O sea, yo nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Nunca. Ni siquiera cuando me tocaba caminar de noche por ese barrio. Jamás había sentido yo tanto miedo como en ese momento. Mi superior indicó, cuando sucedió eso y la niña se tiró al suelo, y empezó como a temblar. Yo dije, esta criatura es epiléptica. Pero luego no. La muchachita no era epiléptica. La niña aparentemente estaba poseída. Porque tenía como ciertas características como muy determinantes para hablar de una posesión. Luego había que constituir una comisión, esa comisión tenía que estudiar el caso, tenía que ver si sí o si no, y ellos ya luego, la diócesis, pues tenía que tomar parte en el asunto. Nosotros ya no podíamos hacer mucho ahí. Entonces, mi superior lo que les dijo fue, bueno, nada, tienen que buscar asistencia, tienen que ir a el arciprestazgo de la California para que busquen ahí los datos del exorcismo el exorcista de la diócesis, para que venga, o sea, para que hagan un estudio, porque esto, y recuerdo que dijo claramente, nosotros no podemos manejar esto, o sea, yo no puedo manejar esto es superior a mis fuerzas y a lo que yo pueda hacer aquí. En ese momento, bueno, mi miedo se iba haciendo más grande cada vez que iba escuchando, viendo, observando, sintiendo lo que estaba pasando en ese lugar. Y una de las señoras que vivía ahí reveló que probablemente ella sabía que era lo que estaba detonando toda esa situación. Resulta que esta gente se dedicaban al palerismo o hacían ritos de palerismo y habían profanado una tumba, una cosa que es un delito en este país y en muchos, y en esa profanación se habían hecho de un fémur y lo habían escondido debajo del suelo, habían cavado un poquito, habían metido el fémur ahí, y era donde la niña dormía. Inmediatamente cuando esta señora empezó a contar eso, nosotros nos miramos así como que, bueno, señora, usted está dando la respuesta, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Nosotros nos fuimos, a mí me temblaban las piernas, yo bajé todas esas escaleras y todo ese cerro con las piernas temblando, no abrí la boca, solamente lloraba. Cuando llegamos al convento, mi superior me pidió disculpas porque me había llevado, pero bueno, no podía saber lo que iba a suceder ahí. Yo pasé muchas noches sin dormir, rezando por esa familia y por esa niña, porque luego yo también pensaba, ojalá que esta noche no llueva, porque cómo va a ser esa pobre gente sin techo. De manera que si esta experiencia yo la viví en un momento en el que no estaba sucediendo el rito, yo no me quiero imaginar cómo es el rito. O sea, de verdad que no lo quiero imaginar. Tengo conocimiento de causa, tanto por mi abuela como por gente conocida y especialista en la materia, que no siempre suceden estas cosas, no siempre son estos espectáculos donde los techos vuelan, los crucifijos se ponen al revés, la gente se lanza en el suelo.
vomitan cosas verdes como Reagan. No siempre pasa eso. Eso es una cosa como muy, como que lo hemos, no sé, hecho fantasía. No siempre sucede así, pero sí hay manifestaciones del Caballero Oscuro, que no es Batman, que se presenta o se manifiestan a través de, bueno, del poseído. Yo quisiera decir, Daniela, así para terminar, que esto es algo muy serio, muy, 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 muy serio. Aquí no nos estamos enfrentando a cualquiera, insisto, aquí nos estamos enfrentando a una fuerza que nosotros no somos capaces de comprender. Y puede que, bueno, no creamos en esto, que no somos católicos y bueno, y esto nos parece como tercermundista la cosa. Como de esos católicos locos que se creen cualquier cosa y bueno, imagínate tú. O que bueno, nos pille como con desinterés porque sencillamente no creemos en esto, pues. Pero estas cosas existen. O sea, que no creamos no significa que no existan. Eso está ahí. Y si hay alguna sospecha tan siquiera de que alguien en el entorno nuestro puede ser víctima de una posesión demoníaca, por favor busquen ayuda. No intenten resolver esto por ustedes mismos. Ustedes no tienen la fuerza ni el conocimiento, ni conocen el rito para resolver estos asuntos. Busquen a alguien que sepa, busquen un sacerdote, que ese sacerdote les indique quién es el entendido de la diócesis para ello. Busquen ayuda de la gente que sabe. Importante esto que nos dice Pedro ya como mensaje para despedir este episodio. Por más incrédulo que de pronto pueda ser uno, lo que hablábamos al principio, si crees en el bien es porque también crees en el mal. Sí, sí existe definitivamente gente buena y gente mala. Exactamente. Tú los ves simplemente en la manera que tienen de reaccionar frente a algo en la vida. Exacto. Hay personas que reaccionan de una manera y personas que reaccionan de otra. Ante la misma situación. Entonces, bueno, yo creo que es valioso el mensaje que nos deja Pedro, incluso por un tema de respeto y a las creencias y a los derechos de los demás. No hay que burlarse de estas cosas. No. Vamos a darle las gracias a todos los que participaron en este episodio, empezando por el mismo Pedro. Gracias, Pedro, por tu aporte. Pedro Julio. Le diste un toque definitivamente muy especial a este episodio final de temporada de Cosas Muy Importantes. Vamos entonces con los créditos también de nuestro equipo de producción. Félix Pacheco. Oriana Tulain. Astrid Mercan. Y Jesús Luces. También tenemos nuestros mecenas muy importantes. Tenemos una mecenas nueva, capo. Un tomate. Bienvenida, nuevo. Brenda. Brenda, muchas gracias por Brenda, sumarte. muy importante. Una Brenda muy importante. Se suma al equipo de Patreon. ¿Qué es el Patreon? El Patreon es nuestro club exclusivo, donde por solo $3 mensuales ¡Barato! vas a poder disfrutar de contenido exclusivo y acceso anticipado a los episodios, y aparte puedes incluso formar parte de la tormenta creativa de ideas para los próximos episodios. En los mecenas tenemos a Brenda, que se sumó recientemente, a Rafa, Matías, Licia, Aurora, Rosángel y Félix y Astrid. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos haciendo un live a través de Twitter Space todos los martes de diciembre a las 9 de la noche hora Venezuela para hablar de distintos temas donde ustedes pueden participar, ustedes se pueden sumar a ser hablantes dentro de estos live de Twitter Space. Esto es a través de... Nosotros, así como somos buenos hablando pistoladas, también nos gusta escuchar. Exactamente. Y pueden hacerlo a través de Podcast CMI, es nuestra cuenta de Twitter, y a través de @culturizando. Por ahí nos ubican en Twitter Space. Nuestro Instagram, ya lo saben. @cosas muy importantes. Por ahí nos pueden mandar mensajes directos, lo que quieran comunicarnos. Estamos constantemente revisándolo. Tenemos también una página web. www.cosasmuyimportantes.com. Y bueno, de nuevo le extendemos la invitación a quienes se quieran sumar al Patreon y aportar a la causa. Ustedes se meten en Patreon y anotan Cosas Muy Importantes y vamos a aparecer nosotros. Ahí nos van a conseguir, ahí hay contenido exclusivo que no está en ningún otro lado. De resto, nos escuchan en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Yo soy Daniela. Federico. Y nos escuchamos la próxima temporada. ¡Chao! Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.